Muy buenas, apreciados oyentes. En esta oportunidad tengo el placer de poder conversar un tema muy importante. Es sobre los símbolos de los sacrificios realizados antiguamente y también sobre la Pascua. Realizaremos esto a través de diferentes segmentos para comprender este importante tema. Nuestro estudio lo centraremos en Mateo capítulo 27, versículos 50 y 51, que dicen: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó de arriba abajo. ¿Qué significaba esto? Dice: el desgarramiento del velo en el templo demostró que los sacrificios y los ritos judaicos no serían ya recibidos. El gran sacrificio había sido ofrecido y aceptado. Los judíos estaban acostumbrados a realizar consagraciones o sacrificios diarios. Pero si esto era realizado para borrar sus pecados, ¿por qué fue necesario que el sacrificio de Jesús reemplazara las ofrendas de sacrificios diarias? ¿Saben por qué? Porque los animales o el sacrificio que se hacía con ellos nunca podían quitar los pecados. Y se necesitaba solamente un sacrificio, y era el sacrificio de Cristo, que iba a ser realizado solo una vez para siempre. Uno de los sacrificios más llamativos o más importantes para ellos era la Pascua. ¿Y qué significa para nosotros actualmente la Pascua? ¿Saben qué es? Cristo. Cristo es nuestra única Pascua. Y Él fue sacrificado por nosotros y se ofreció solamente una vez. Entonces nosotros, en modo de gratitud, debemos aferrarnos a eso, apropiarnos individualmente de la virtud de ese sacrificio. Debemos recordar que el pueblo de Israel estuvo en cautiverio por muchos años en Egipto, y cuando ellos salieron de ahí, ellos realizaron su primera Pascua, en la cual ocuparon un hisopo. Y este era un palo que estaba encabezado de algodón. Y según Salmos 51, 2 y 7, 119, 9 y 1 de Pedro 1, 22, nos dicen que el hisopo es utilizado o es para limpiar, por lo tanto su simbología es de purificación. ¿Y saben qué hacían con ellos? Colocaron con la sangre, pintaron en los dinteles de sus puertas para que el ángel de Jehová no matara a los primogénitos. Entonces, para nosotros, la verdadera religión debe aplicar la sangre de Cristo a la vida del creyente. La sangre de Cristo purifica el corazón y renueva la mente. Cristo en el corazón inspira una obediencia voluntaria a todos sus requerimientos. Al igual como en la Pascua era necesaria el hisopo, actualmente nosotros necesitamos el hisopo, necesitamos la sangre de Cristo que nos va a purificar, nos va a limpiar nuestro corazón. La Pascua era un rito sagrado, en el cual tenía requerimientos muy estrictos que realizar. Y es interesante lo que dice Éxodo 12, 46 y Juan 19, 36, a donde hace un paralelo con el Cordero con lo que pasó con Cristo. Entonces vamos a explicar cómo es
que se simbolizaba la plenitud del sacrificio de Cristo. En la Pascua había un cordero, el cual se tenía que sacrificar. Pero este sacrificio que se hacía este cordero, no se le podía quebrar ningún hueso. Y lo que dice Juan, a Cristo tampoco se le fue quebrantado un solo hueso. Cristo fue un sacrificio completo, no faltó nada en él. Fue tan puro, fue tan amplio este sacrificio y tan relacionado con lo que pasaba en la Pascua. Éxodo 12:8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. ¿Cómo se relaciona con Cristo nuestra Pascua? El hecho de que el Cordero Pascual no solo se debía ser inmolado, sino que también debía ser comido. ¿Saben? Lo curioso es de que el Cordero tenía que ser comido y tenía que ser acompañado con hierbas amargas y panes sin levadura. Hoy, actualmente, debemos comer la carne y beber la sangre de Cristo. ¿Y esto qué significa? A través de la palabra nos alimentamos de Cristo y lo asimilamos. Y así somos transformados con su imagen y reflejamos sus atributos. Y bien, el Cordero significa Cristo. Pero Dios dio un requerimiento, que el pan fuera sin levadura. ¿Y qué significaba la levadura? Es interesante recordar lo que dice 1 Corintios 5, 6 al 8, en lo cual podemos ver que la levadura es igual a pecado y un pan sin levadura era un corazón sin impureza. Entonces nosotros debemos procurar tener un corazón sin impureza. Pero si nosotros no tenemos a Cristo en nuestro corazón, si nosotros no glorificamos y no seguimos sus pasos, no vamos a tener un corazón sin impurezas. Y para entender mejor, ¿qué ceremonia específica prefiguraba la Pascua? ¿O qué se simbolizaba? ¿O qué es lo que se ha hecho en lugar de la Pascua? La Santa Cena o rito de la comunión, en donde el pan representa el cuerpo de Cristo y el vino representa su sangre. Sin embargo, a diferencia de la Pascua, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, Él añadió más. Él dejó una ordenanza. Y esto lo podemos ver en Marcos 14, 16, 22 y 25, Juan 13, 1 al 5 y 13 al 15. En donde dice que Dios dejó una ordenanza específica, el lavamiento de pies. Y este es un acto sagrado. Nos muestra que en Cristo no hay lugar para la exaltación de unos a otros, de quién es el mayor o quién es el menor. Es muy interesante saber que la Pascua fue establecida originalmente no para todas las personas, sino que las personas que participaban de ella tenían que tener algo, en especial los hombres. Y esta era una restricción. Si los hombres no tenían esto, no podían. ¿Y qué era? La circuncisión,
Dice, todo descendiente de Abraham debía ser circuncidado a los 8 días de nacido, y este acto demostraba que había sido apartado del mundo y era parte del pueblo especial, en el cual requería de un compromiso con Dios. Y este presentaba ciertas características o ciertas responsabilidades u obligaciones. No podían casarse con extraños al pueblo de Dios y tenían que alejarse de la idolatría. Ningún incircunciso podía participar o podía comer de la Pascua. En el Nuevo Testamento nos da una ordenanza que es emblema de la separación entre el mundo y la consagración a Dios. Y al igual que la incircuncisión, es como el pasaporte o la clave para poder participar de la Santa Cena o de la Pascua. Y esto, ¿saben qué es? Es el bautismo. Y en Cristo estamos circuncidados al estar sepultados en el bautizo. Dice, Cristo ha hecho del bautizo la señal de entrada en su reino espiritual. Y solamente por el bautizo hacemos un pacto con Dios de abandonar el pecado y la mundanalidad, de apartarnos y ser parte de personas que deciden ser diferentes al resto, que aceptan a Cristo como Salvador personal y pueden hacer partícipe de la cena del Señor, pero con el propósito de ser siempre como Jesús. Cristo nos invita a hacer una solemne separación del pecado. Y es interesante recordar cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, hizo provisiones para la Pascua. ¿Cuáles fueron? Primero, separó un lugar. Segundo, tocó el corazón del creyente para preparar el sitio. Y tercero, envió a 2 de sus discípulos para preparar lo necesario para la ceremonia. Entonces, nosotros, cuando vamos a tomar la Santa Cena, ¿qué debemos hacer? ¿Tener un lugar especial? Debemos nosotros mismos pedir que Cristo toque nuestro corazón para que Él prepare y estemos en comunión. Y así nosotros tener todos listos para esa ceremonia sagrada que significa tener a Cristo en nuestro corazón, ser parte de Él. ¿Y quiénes pueden participar en esta fiesta con Él en la actualidad? Solo las personas que están bautizadas. Pero antiguamente debemos recordar que ese fue un momento donde Dios estuvo a solas, Jesús estuvo a solas con sus discípulos. Y esta ordenanza debemos hacer, estar tan separados de los incrédulos como fuera posible. Y como conclusión, ¿qué hemos aprendido? Que el sistema ritual judío ya no es necesario, pues Cristo fue el verdadero sacrificio y este ya fue inmolado. Nuestra aceptación o nuestro mayor regalo que le podemos hacer a Cristo es aceptarlo como Salvador personal en nuestros corazones. Para un día no muy lejano, hacer como hacían aquellas personas, en este caso diferente. Dar nuestro corazón de tal manera que en el momento indicado podamos ir a los pies de Cristo y ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y así poder ser partícipe del rito de la cena, que es un rito sagrado que nos ayuda para la purificación de nuestro cuerpo. Si has llegado hasta el fin del video,
Te agradecemos por haber permanecido. Que Dios te bendiga y sigas animado. Recuerda, el amor de Dios debe reinar en tu corazón. En nombre de Jesús te he pedido que cada uno que escuche este video y lo vea, derrame una bendición muy especial. Hasta luego.